Pucan no entendió por qué le permitió entrar a su apartamento a Pisir. Tal vez sea porque sabía quién era él. Tal vez sea porque vio la gasa en la frente de Pisir. Tal vez sea porque vio la mirada de sorpresa de los vecinos cuando vieron a Pisir y a él abrazándose. No importa cuál sea la razón, ahora Pisir ya está sentado en la sala de su apartamento. ¿Y por qué me mira de esa forma? Repentinamente, Pucan está trabajando duro para ser un anfitrión que trata bien a los huéspedes. Buscó agua para que el invitado bebiera, pero con solo girar la cabeza para mirar el rostro del invitado, el dueño de la casa se sorprendió, casi demasiado tarde para volver la vista al refrigerador, y entonces pudo sentir que su espalda estaba completamente ardiendo, porque pudo detectar que esos ojos penetrantes lo miraban sin pestañear. Cuando estaba en la escuela secundaria, el joven había escuchado muchas noticias sobre este estudiante de último año. Una de ellas fue que las chicas de la escuela le pusieron un apodo, Príncipe Iceberg, no porque se parezca a los actores de las series de televisión coreana del mismo nombre, sino por su indiferencia. No importa con quién esté, parecía muy indiferente y sus ojos agudos son tan fríos que nadie se atreve a acercarse a él. Este tipo de personalidad hace que sus palabras sean tan pocas que incluso puede contarlas. Pero todo esto no reduce en absoluto la popularidad de esta persona. En cambio, cuanto más a Pisir le desagrada tratar con la gente, más les gusta a las chicas perseguirlo y gritar por él. Algunos de sus amigos habían analizado el rostro de Pisir, y Pucan recordó que un amigo suyo dijo celosamente que, si no es por ese rostro, ¿a quién rayos le gustaría salir con él? Es tan frío que podría matarte con la mirada. Sin embargo, nunca he tenido la oportunidad de hablar con Pisir. Aunque están en la misma escuela, un estudiante de secundaria como él no podría conocer a un graduado de secundaria como Pisir. Incluso si están en la misma universidad más adelante, si se recuerda correctamente, Pisir se especializa en administración y contabilidad, lo que también resulta en no poder ver a Pisir. A lo sumo, puede ver a un amigo de Pisir de vez en cuando, mientras que todavía sea su último año en la misma escuela. Eso es todo lo que Pucan sabe sobre este hombre. Por eso estaba sorprendido por ser empujado y abrazado por él. Pero puedo entender más o menos la mente de esas chicas. Bueno, el abrazo de Pisir es muy cálido y me abrazó con mucha fuerza. Este pensamiento había calentado un poco la cara de Pucan, pero pronto disipó el calor. Aquí está el agua, Pi. ¿Eh? En el momento en que Pucan dejó el vaso de agua frente a él, Pisir abrió la boca, pero luego se quedó en silencio nuevamente, dejando que el hombrecito lo mirara confundido. Sus ojos redondos y grandes se encontraron con los ojos agudos. Hacer que la gente sienta que esa persona en realidad no es tan fría, solo un poco callada, demasiado callada para que la gente en secreto piense que es terrible. Pisir no dijo nada. El hombre alto simplemente tomó el vaso de agua y tomó un sorbo. Esta simple acción sorprendió a Pucan. Solo en estrecho contacto, Pucan descubrió la figura de Pisir. Es tan alto e incluso más alto que Ai Jin, solo que esta vez tuvo la oportunidad de observar el rostro cincelado de los rumores. Al final, debe admitir que Pi es realmente guapo. Es más guapo que Hachi. Sus cejas son como tinta negra, sus ojos son como un cuchillo y su nariz es alta y sus labios son finos, su rostro decidido con un círculo de barba incipiente en la barbilla, que hace que se parezca al significado de su nombre. Pero no parece desordenado. De hecho, agrega un toque de virilidad. Aunque la gasa todavía está en su frente, el atractivo de esta persona no ha disminuido en lo más mínimo. El nombre de Sir en tailandés significa algo como un chico con cabello largo y algo de barba. Y ahora esta persona atractiva está mirando a Pucan. Frío,
Oh, Pi, ¿qué te pasó? Puccan no encendió el aire acondicionado, pero esos ojos afilados frente a él le hicieron sentir una frialdad inexplicable, y la atmósfera en esa habitación estaba tan reprimida que la lluvia afuera no podría cubrirla, hasta que una de las partes decidió tomar la iniciativa para romper el silencio de una vez. Lo que hizo Pisir fue levantar la mano y tocar un lado de su cabeza, y le dio a Puccan una mirada en lugar de una respuesta. ¿Pasó algo? Nada. Después de que Pisir respondió, toda la casa se llenó nuevamente con solo el sonido de la lluvia persistente. Puccan se sentó en el piso, porque temía que el sofá se manchara con la ropa mojada. Movió su cuerpo inquieto, pensando en por qué había venido el estudiante de último año aquí. ¿Por qué viniste? No se atrevía a preguntar de manera tan abrupta y torpe. Con ese pensamiento, Puccan levantó los ojos y miró al mayor. Luego bajó los ojos. ¡Wow! Es realmente frío. Esto es tan incómodo. Esta vez ambas manos se frotaban de un lado a otro. ¿Me conoces? ¿Ah? De repente, Pisir se convirtió en el que habló. Puccan inmediatamente levantó la cabeza y respondió en voz alta. Después de responder, se enteró de lo que preguntaba la otra parte. Sí. Pisir pareció sonreír un poco. Ese destello de la sonrisa hizo que Puccan se preguntara que estaba deslumbrado. Pi es el estudiante de último año en la escuela secundaria, pero por alguna razón esos ojos de repente se volvieron sombríos y aterradores. La sonrisa en su rostro, que Puccan pensó que había captado, desapareció rápidamente. Entonces, estamos en la misma universidad. Puccan trató de averiguar la respuesta correcta, pero la expresión de Pisir le dijo que la respuesta era incorrecta. ¿Solo eso? Entonces, ¿qué tipo de cosas necesito saber? Puccan se preguntó en su corazón, pero en la superficie estaba ocupado asintiendo con la cabeza. ¿Sí? Puccan pareció ver algo en el rostro de ese hombre. Decepción. No fue solo una decepción general, sino que Pisir estaba tan decepcionado que levantó la mano y hundió el rostro en ella. Ya veo, Pu solo conoce ese lado de mí. Si fuera otra persona, Puccan pensaría en echarlo fuera de la habitación por entrar y decir tonterías, pero desde la apariencia del tipo mayor frío, desde esos hombros temblorosos hasta su tristeza y decepción se extendió, no pudo abrir la boca, y también todavía no podía entender el punto, no sabía lo que necesitaba Pisir. Pi, ¿estás llorando? Preguntó con cautela. El mayor se veía tan frágil como si estuviera llorando. Esta pregunta hizo que la persona de rostro bien definido levantara lentamente la cabeza, sin lágrimas. Al ver esto, Puccan dio un suspiro de alivio. No, los ojos estaban llenos de tristeza, aunque no había lágrimas, y su hermoso rostro estaba pálido, lo que le hizo preocuparse porque podía ser por la herida en su cabeza. Puccan trató de hablar con un solo tono, pero volvió a cerrar la boca y luego bajó la cabeza y no pudo evitar mirar esos ojos decepcionados. El silencio cubrió toda la habitación una vez más, pero podía sentir que el mayor todavía lo estaba mirando. El trueno y el relámpago hicieron que la persona se asustara. Puccan giró la cabeza y miró por la ventana. Parecía aterrorizado y asustado. El cielo afuera era tan terrible que tragó saliva con fuerza. Esto da demasiado miedo. Si digo que somos amantes, ¿Pu lo creería? ¿Eh? En ese momento, Puccan sintió que lo que escuchó fue lo más extraño que había escuchado en su vida, tanto que abrió la boca y exclamó, creo que no escuché claramente lo que dijiste, Pi. Somos pareja.
Puccan cerró la boca con fuerza y la voz baja del otro enfatizó el tono apagado, y esa torpeza escondía seriedad. Además, esos ojos no mostraban que Pisir estaba bromeando. Oh, Pi debe estar bromeando. Aunque podía ver que Pisir no estaba bromeando, realmente no podía pensar en cómo responder. Las palabras hicieron que la persona opuesta bajara los ojos. ¿Por qué se ve tan triste? ¿No debería ser yo el que se sorprende? Pi dice que somos amantes. ¿Él? ¿Él es el novio de Pisir? Es imposible. Los labios de Puccan estaban tensos y decidió preguntar. ¿Por qué Pi dice que somos pareja? Pisir levantó los ojos y esa mirada hizo que la carne en el pecho de Pu sintiera un toque de espasmo, la sensación de un corazón apretado. Porque lo somos. Estás loco, Pi. ¿Quién dejó que Pi se burle así de mí? No creo que sea gracioso. Pu, ¿crees que estoy bromeando? De repente, Puccan se quedó sin palabras de nuevo, y la sonrisa que trató de mantener desapareció, y no entendió por qué él mismo no gritó, y por qué seguía sentado y no decía nada. No importa cómo pensara, él es el que está siendo objeto de burlas. Cuando se calmó, Pisir se frotó la cabeza vigorosamente y casi hizo que Puccan abriera la boca para detenerlo, temiendo que pudiera tocar la herida. Pero Puccan seguía sin hablar, porque su cerebro estaba fuera de forma ahora. El mayor respiró hondo, como si hubiera decidido algo. «Pu, ¿crees en los mundos paralelos?» «No lo creo». El hombrecito llegó demasiado tarde para detenerse, por lo que lo dijo sin rodeos, y luego la mirada triste de Pisir apareció frente a él de inmediato. ¿Qué? No entiendo. Realmente no lo entiendo. Ay, Gino, Nalim, por favor, vengan y ayúdenme aquí. Ahora la mente de Puccan está totalmente desordenada, y de repente un pensamiento destella, pero este pensamiento es extremadamente absurdo. Pisir, no me vas a decir que somos amantes en otro mundo paralelo, ¿verdad? No puede ser verdad. Puccan trató de decirlo de una manera en broma, tanto como fue posible, pero esos ojos agudos que miraron todavía no mostraban rastro de broma. Por el contrario, la expresión seria era incluso más fuerte que antes, por lo que Puccan volvió a tragar saliva con fuerza. «Pi, me estás jugando una broma, ¿verdad?» Volvió a preguntar esta frase, con la esperanza de que la otra parte respondiera que sí, y revelar el misterio de que Hachi es el que hizo esta broma. Pero el silencio cubrió todo el espacio, al igual que esos ojos agabriados. Todo esto dificultaba la respiración de Puccan y quería escapar de esta habitación. «Pi, no dejes de hablar». Puccan hizo todo lo posible para que respondiera, pero la otra parte aún lo miraba. No, excepto cuando Pisir miró hacia abajo, siguió mirando a Puccan, como si estuviera mirando a alguien que extrañaba. «No, espera, Pu, estás soñando». «Pi». De repente sonó el sonido de la llamada, pero no era de Puccan, sino de Pisir. «¿Hola?» Puccan no pudo escuchar lo que se decía en el otro extremo del teléfono. Todo lo que pudo hacer fue mirar el par de ojos que lo miraban, pero al final bajó la cabeza insoportablemente. Voy a volver». Pisir solo respondió estas pocas palabras y colgó el teléfono. Luego se puso de pie. «Espera, Pi. Pi, todavía no me respondiste». Puccan protestó e inmediatamente se puso de pie. Sus grandes ojos estaban llenos de perplejidad. Al ver esto, el hombre mayor dio un paso adelante. «Es de mañana. El cielo es azul y está tan limpio como si la tormenta de anoche nunca hubiera llegado. Sin embargo, esto no hizo que el estado de ánimo de alguien cambiara. Sisira se despertó con un estado de ánimo triste, su cabello revuelto
y los círculos oscuros debajo de sus ojos eran claramente visibles. Todo esto se atribuyó al incidente con el estudiante de último año, que lo hizo dar vueltas durante la noche y no pudo dormir mucho durante la noche. Si lo que sucedió anoche fue para burlarse de él, a Puccan le gustaría decir que el instigador lo ha logrado. Como sea, ya no pensaré en eso. Puccan negó con la cabeza. De todos modos, no podía pensar en la respuesta. Llamó y preguntó a sus amigos uno por uno si ellos eran los que estaban inventando esta broma, pero todo lo que obtuvo fueron respuestas de desconocimiento, así que dejó de pensar, porque la única persona que puede darle la respuesta parece ser Pisir. Pero Pisir ya ha regresado y ni siquiera sabe cómo contactarlo. Cuando decide no estar más enredado, la linda persona se tambalea hacia el armario. Esta vez debe estar preparado. ¿Qué es hoy? Ropa interior azul. Definitivamente no cometeré un error hoy, se dijo Puccan. Luego agarró todo y se fue al baño. Cuando su cuerpo estuvo expuesto al agua caliente, su somnolencia desapareció. Además, contaba con la bendición de los colores de la suerte para que se sintiera cómodo. Puccan sacó los bordes de sus jeans, miró la ropa interior de la suerte que usa diario y sonrió dulcemente. Hoy será de buena suerte. Ahora es casi una hora antes de la primera clase. Tuvo tiempo suficiente para desayunar en la escuela. Pensando en esto, el joven tomó su mochila y la cargó en su hombro. Tomó la llave y salió de la habitación. Y entonces, ¿qué es? El hombrecito frunció el ceño, porque vio una bolsa de plástico de una tienda colgando de la manija de la puerta tan pronto como abrió la puerta. Abrió la bolsa y descubrió que era el pan de frijoles rojos que a menudo come y los dulces con sabor a limón que se usa para aliviar la somnolencia durante la escuela. El caramelo también era mi marca favorita. Alguien colgó esto en la manija de la puerta equivocada. El joven pensó, miró la puerta del vecino a su izquierda y derecha, pero no se atrevió a llamar a la puerta y preguntar a quién pertenecían estas cosas. Será una lástima dejar que los tire, porque después de mirar la fecha de caducidad, el pan aún estaba fresco y no se abrió. En ese momento pensó en la persona de anoche. ¡Qué loco! No es así, ¿verdad? Puccan negó con la cabeza. Se sintió un poco molesto con Pisir, quien mantuvo su mente dando vueltas. Ahora que no se atrevía a tirar esto y no se atrevía a colgar la bolsa frente a otros, solo podía llevarse bien esta bolsa al auto. Llevaré esto más tarde para que pueda consultar al grupo de amigos. Hablemos de ello. Pisir, es demasiado guapo. Oh, ¿te acabas de enterar? Ha sido guapo durante mucho tiempo. Pero desafortunadamente le gusta poner cara fría. Tonto, ese es su punto fuerte. Pisir tiene que ser silencioso y frío. Genial. Ja, me estoy volviendo loco. ¿Por qué me pongo tan feliz con solo mirar a los estudiantes de último año? En el pasillo de la universidad, un grupo de chicas rodeó a un joven, aunque no tiene nombre para el mes de facultad ni para el mes universitario, porque esa persona se negó a participar, pero su figura y apariencia particularmente llamativas lo hacen tan famoso en la universidad como lo era en la escuela secundaria. No importa qué tan alto sea el muro, un chico guapo es un chico guapo. ¿Qué le pasó a Pisir? Oh, sí, tengo que hablar de esto. Pisir luchó con el ladrón que intentó robar su auto. ¿Eh? ¿En serio? Bueno, escuché que Pi vio al ladrón haciendo palanca en la ventana del auto y luego casi atrapó al ladrón, pero de repente llegó el cómplice de ese ladrón. El cómplice lo golpeó cuando Pi no estaba preparado y la sangre comenzó a gotear. Alguien vio que salió del hospital ayer. ¿Qué hay de los ladrones? Todos fueron capturados. Debería haberlos atrapado y pisarlos con ambos pies. Afortunadamente, Pisir está bien. ¿Quién dijo eso? Algunas personas vieron y dijeron que estuvo en coma durante varios días y tenía 7 puntos, por lo que debían agarrar a esas personas y cortarla en pedazos. ¿No saben lo atractivo que es la cara de Pi? Las chicas charlaron alegremente.
mientras miraban al encantador chico guapo. Aunque no fue el héroe que golpeó hasta la muerte al malo, sino el que sufrió, el grupo de personas que lo observaba todavía lo miraba con amor en sus ojos. De hecho, simplemente sentarse tan silenciosamente ya es tan agradable a la vista, lo que hace que la gente quiera sacar sus teléfonos y tomar 2 o 3 fotos de él y coleccionarlas. Realmente guapo. Oh, guapo. Pero Pisir, ¿no está tomando café hoy? Oh, sí, ¿desde cuándo Pisir empieza a beber té verde? El grupo de fans sigue observando. El chico guapo frente a ellos sostiene una botella de té verde con agua goteando por el hielo. Algunos fans incluso sacaron sus cuadernos e incluyeron té verde azucarado en la lista de alimentos que este guapo chico come. Esta escena es tan divertida que una chica linda se rió. ¿Puede llegar hasta ese nivel? Oh, ¿puedes decir eso, Hachi? Tú también tienes una fan así, por favor. Nalin se rió alegremente y vislumbró a su guapo buen amigo que ayudaba a sujetar las cosas por completo. Es diferente. Si hubiera visto a alguien seguirme tanto, me habría acercado para saludar y no dejaría pasar la oportunidad de conocerlas. El que le gusta acumular fans todavía se siente orgulloso. Pisir no es tan coqueto como alguien aquí. ¿Eres mi amiga? Es exactamente porque somos amigos, así que conozco todos los defectos de Hachi. Nalin dijo sin rodeos, al ver arrugarse a su querido amigo. La hermosa niña apoyó la cabeza en el grueso hombro de su amigo y se frotó cómodamente. ¿Estás enojado conmigo? No te enojes conmigo, solo estoy contando los hechos. No actúes como un bebé dándome palmaditas en la espalda después de maldecirme. ¿Está bien dar un dulce después de bofetear a una persona? El joven se quedó mirando. No es la espalda. Le di unas palmaditas al hombro de Hachi. La persona cursi frunció los labios y la linda apareció hizo que muchos chicos suspiraran directamente. Desafortunadamente, mucha gente pensó que Achira está con Nalin, pero Achira es extremadamente coqueto. Sale con una chica y luego otra, y Nalin nunca se enoja. Otros ven que todavía son muy dulces juntos, sin importar dónde se encuentren. Entonces, ¿cómo no pueden odiar a Achira? Tonto. La palabra tonto tal vez no sea suficiente para describirlo. ¿No te has calmado? Entonces, si la próxima vez Hachi quisiera deshacerse de alguien, no estaré ayudando. Nalin sigue sonriendo dulcemente, pero la risa hace que el oyente de repente sienta como un escalofrío. Oh, cálmate, cálmate. ¿Quién se enojaría con Nalin? ¿La belleza? El hombre alto sonrió de inmediato, suavemente complacido, e hizo reír a la hermosa chica. Hablando de fingir, el señor Hachi sigue siendo muy confiable. Aunque manejará y controlará a todos los que lo rodean, a veces se vuelve fuera de control. Con cuantas más chicas te relacionas, más difícil será controlarlas. Esta persona que está preocupada por su imagen no quiere ser abofeteado por medio de la intersección, por eso necesita a alguien que lo ayude. Tina se despidió de esto. Le dijo que ayudara a esa persona, pero en la espera la próxima vida, así que al final solo la bondadosa Nalin puede ayudarlo. Pero cada vez que ayuda a Hachi, Nalin siempre sonríe dulcemente y lo regaña. Hachi también tiene que admitir el hecho de que no eres tan guapo como Pisir y no tienes tantos fans como Pisir. ¿Qué parte de mí no es mejor que ese tipo de persona? El hombre alto miró y dijo, ¿cómo podría una persona que no tiene una relación interpersonal volverse más popular que él? En todas partes, ¿ja? Esta vez Hachi apretó los dientes y quiso responder, pero hay tanta gente aquí, su imagen humorística y amable será destruida. Pero no he visto sonreír a Pisir. Si sonríe, debe ser más guapo de lo que es ahora. En este caso, Hachi será aún más difícil de comparar con él. Nalin siguió gastando bromas a sus amigos, mientras seguía mirando al apuesto mayor que todavía se siente en silencio. Repentinamente, esto no es real.
Nalin exclamó incómoda con los ojos muy abiertos. —¿Qué te pasa ahora? ¿Vas a decir algo malo de mí, verdad? Hachi dijo molesto. —Hachi, mira, Pisir sonrió. Pisir sonrió. Nalin apretó con fuerza el brazo de su buen amigo y lo agitó salvajemente mientras miraba al mayor que estaba sonriendo. Así es, de repente, el que se puede decir que es el rostro indiferente y bien definido cambió, y las comisuras de su boca se arquearon un poco, aunque no sonrió hasta el punto en que todos los dientes quedaron expuestos. Ya era extremadamente raro. Tal sonrisa hizo brillar sus ojos agudos de repente, agregando un encanto irresistible a este estudiante de último año de otra facultad. No solo Nalin, sino también muchas chicas dejaron caer su lapicero. Vieron al mayor alto ponerse de pie y caminar en una dirección, y esa dirección es... ¿Pooh? Los ojos de Nalin parpadearon, porque la persona que el estudiante frío de último año fue a buscar era su querido amigo, Puccan. Puccan estaba perdido, porque cuando caminaba hacia su escuela, vio al invitado de ayer por la noche, sentado en el largo banco en la calle que conduce al edificio de enseñanza, y justo cuando se preguntaba qué debería hacer ahora, Pisir sonrió de repente y caminó directamente hacia él. Sí, Pisir es guapo, Puccan ya lo sabía, pero cuando el mayor se afeitó la barba, le permite a la gente ver claramente ese hermoso rostro, y además de esa sonrisa inesperada, el corazón de Puccan de repente palpitaba, por lo que inmediatamente miró a su alrededor, en caso de que esa sonrisa no fuera para él, hasta que el mayor llegó y se detuvo frente a él. «Somos amantes». Esta frase de anoche golpeó su corazón con tanta violencia que inmediatamente la borró de su mente. «Se está burlando de mí, solo se está burlando». «¿Qué le pasa a Pi?», Puccan preguntó en voz baja, sintiendo todos esos ojos ardientes puestos en ellos. «Este es el calor de los celos». «Oh, qué miedo». El gran hombre aún no respondió a su pregunta. Sus ojos agudos solo miraban la bolsa de plástico con pan y dulces en su mano, y luego se volvió para mirar a los ojos de Puccan. Una vez más, una leve sonrisa colgó de la esquina de su boca, y luego... El té verde azucarado de la marca que le gusta fue entregado frente a él con una mano. ¿Qué? Preguntó Puccan sin comprender. En ese momento, el mayor todavía no respondió a su pregunta, pero la comisura de su boca volvió a caer, y luego tiró de la mano de Puccan y le dio el té verde y la pajita. ¿Qué rayos es esto? Puccan bajó la cabeza para mirar las cosas en su mano, y luego levantó la cabeza para mirar a los ojos de la otra persona, y pudo ver la gran mano que lo estaba alcanzando. Esto lo aturdió, y su mirada también detuvo la acción del oponente abruptamente, aunque fue solo un breve momento, pero se detuvo. Al final, la mano del oponente todavía estaba colocada sobre su cabeza. La mano grande hizo que el calor fluyera por todo el cuerpo. «Me voy». Pisir solo dijo estas palabras antes de bajar la mano y caminar hacia adelante, dejando a Puccan parado en el mismo lugar sin ni idea. «Espera, Pisir, ¿qué significa esto?». Cuando estaba a punto de irse en silencio, Puccan se dio la vuelta y preguntó, pero el chico grande y guapo no miró hacia atrás, simplemente siguió caminando en dirección a la escuela de administración. El resto guardó silencio y luego... Al escuchar los gritos de todas las direcciones, Puccan tembló, se giró y miró a su alrededor en un círculo. Tantos pares de ojos mirando el té verde en sus manos con celos. Puccan retrocedió unos pasos y se estaba preparando para escapar, pero de repente se encontró con los ojos de una hermosa chica. «Pooh, ¿Pooh también conoce a Pisir? ¿Qué hay entre ustedes? ¿Qué significa esto?». El joven jura que vio brillar los ojos de su amigo, y también el humo de la curiosidad salió de la nariz de Nalin, pero antes de inventar una historia para su amigo, el teléfono en el bolsillo de su pantalón vibró, y Puccan tomó el teléfono de inmediato, evitando todo tipo de miradas.
No olvides de comer el pan, Na. Pucan hizo clic para comprobar el mensaje de inmediato y vio que el nombre del remitente era Cirrus. Pisir. Ahora sabe que el nombre de Pisir proviene de Cirrus, pero esto no es tan importante como el siguiente mensaje. Volveré a ser el novio de Pu. Espero estés mentalmente preparado. Pu, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sonrojas tanto? Bajo la exclamación del amigo, Pucan se dio cuenta de que su rostro estaba a punto de estallar de calor.